Hola, bienvenidos a Valórate. El día de hoy estaremos hablando del comportamiento humano. Después de esta pequeña introducción, comenzamos. El día de hoy nos acompaña Luz Derio, trainer internacional, facilitadora de embodiment y coach somática. Ella es egresada de la licenciatura en Administración de Empresas con especialización en recursos humanos y durante 17 años se ha dedicado a la impartición de diversos cursos, talleres y conferencias en temas de liderazgo, ventas, emprendimiento y desarrollo personal. Fundadora de Academia Revoluciona tu Vida. Es una plataforma online de capacitación especializada en el desarrollo profesional y personal para emprendedores. Desde el 2016 comenzó a impartir programas especializados en el bienestar y desarrollo personal. Hola Luz, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte aquí en Valórate, muchas gracias. Un gusto enorme acompañarlos acá. Oye Luz, el día de hoy vamos a estar platicando pues del comportamiento humano, ¿no? Que creo yo que es muy importante, ¿no? El entender cuál es el comportamiento. No sé si nos puedes explicar un poquito precisamente qué es el comportamiento humano. Sí, claro, de hecho, fíjate que sí es definitivamente un tema súper importante y que a veces pues nos vamos nada más con la definición como del diccionario y así. O como muy técnicos, ¿no? Entonces, si lo quisiéramos así como súper claro y sencillo, es esa respuesta automática completamente que tiene nuestro sistema nervioso autónomo y nuestro cuerpo ante pues cualquier situación, cualquier experiencia que se le presente, ¿no? Llámese desafíos, alguna situación de estrés, o simplemente el hecho de conocer a una persona y ya nuestro sistema nervioso nos lleva a actuar de determinada forma ante esa experiencia. Entonces, muy sencillo sería, creo que esa la explicación súper clara. Pues vamos cambiando, ¿no? De acuerdo, como dices, ¿no? El conocer a una persona a lo mejor te cambia, o estar en un círculo social también, o en algún lugar, ¿tiene que cambiar o no necesariamente? Todo el tiempo estamos cambiando. La realidad es que el ser humano está en un constante cambio, incluso a ese nivel de comportamiento como tal. Y la razón es porque, vamos, todo lo que ocurre, la forma en que actuamos o nos relacionamos, la empatía que llegamos a generar, esas relaciones interpersonales, o de repente, ya sabes, no falta el que rechazamos a alguna persona y como que decimos, no, aquí no. Todo esto tiene que ver con funciones tanto nerviosas, o sea, de nuestro sistema nervioso autónomo, como fisiológicas que ocurren dentro de nosotros en cuestión de instantes, ¿no? Entonces, vamos, esas actitudes, esos comportamientos, esas respuestas, que de hecho ahorita más adelante platicaremos de cuáles son como los principales tipos de comportamiento, por llamarle de alguna forma, y las combinaciones que pueden haber. Pero vamos, lo que ocurre es todo a nivel de neuronal, ¿no? Entonces, imagínate que, pues por ejemplo, ahorita estamos aquí en el programa y de repente a lo mejor suena un teléfono o toquemos madera, tiembla, ¿no? Algo por el estilo. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero bueno, ese tipo de situaciones nos sacan completamente de contexto y no necesitan ser algo tan grave como te decía, ¿no? Algo tan estresante, simplemente el hecho de una llamada o llegan y nos tocan en la puerta, en fin. Entonces, ese comportamiento pues no es toda la vida, te decía, es como la reacción que tenemos ante las diferentes situaciones, y lo que ocurre pues es que en nuestra piel tenemos un tipo de neuronas que se llaman neuroreceptores. Estas neuronas lo que hacen pues es, al momento de interactuar con el entorno, con personas, con animales, con situaciones, esas neuronas reciben la experiencia, y lo que ocurre a nivel del sistema nervioso es que envía la información pues se le llama de abajo hacia arriba o del cuerpo hacia el cerebro, no como normalmente pensamos que nada más es de la cabeza hacia abajo, ¿no? Entonces,
envía la información y lo que hace esta información al momento de su, pues es alertar a todo nuestro sistema nervioso, incluyendo cerebro por supuesto, de que hay una situación desconocida. Entonces, en cuestión de segundos, nuestro sistema nervioso evalúa el nivel de riesgo de esa situación, si es alto, si es bajo. Y a partir de ahí entonces dice, bueno, si no hay un riesgo de peligro ni nada por el estilo, entonces podemos decir que estamos seguros, podemos desarrollarnos en empatía, comunicarnos con las otras personas, podemos estar tranquilos, puede haber una conexión. Pero si el cuerpo recibió información del sistema nervioso en donde le dice aguas, hay peligro, inmediatamente va a reaccionar con la posibilidad de defenderse. Por supuesto va a ser como necesito encontrar un lugar seguro, y junto con ello lo que ocurre pues son reacciones fisiológicas que pueden variar desde empezar a apagar como la parte del sistema digestivo o acelerar o disminuir el ritmo cardíaco según la respuesta que vaya a tener el cuerpo, que ahorita hablamos de ellas, ¿no? Entonces, pues realmente como bien decías, los comportamientos o el comportamiento cambia en cuestión de segundos porque estamos expuestos a todo el entorno y el entorno pues permea esta situación y esta forma en que interactuamos o tomamos decisiones. Ahorita se me viene como a la mente varios ejemplos, ¿no? Cuando te habla tu jefe, ¿no? Que de repente él te habla normal, pero pues es como de chin, creo que me vuelvo golpeado, ¿no? Y tú ya empiezas a hacer como esas telarañas en la cabeza y te empiezas a estresar y te empiezas a sugestionar, ¿no? Y cuando al fin y al cabo a lo mejor nada más te va a felicitar o es para otra cosa, ¿no? A lo mejor nada más para echar chisme, pero tú ya vas súper nervioso a la oficina, ¿no? Es algo que te decía, ocurre totalmente en forma autónoma, ¿no? Y automática. Entonces, no está esperando que nosotros pensemos si nos ponemos nerviosos o no, ¿no? Y tiene que ver mucho con una cuestión de romper ciertos paradigmas, porque pues por muchos años nos dijeron que primero era pensar y después todo lo demás, ¿no? Sobre todo esa famosísima frase de pienso, luego existo. Y entonces desde ahí fue como, no, sí, pensamos. Y la realidad es que no, el proceso que ocurre ya pues vamos, hay muchísimos estudios científicos que lo comprueban que no es así. Lo último que ocurre es lo racional. Entonces, el proceso, por llamarlo así, vives la experiencia, como decías el ejemplo, ¿no? Estás trabajando y de repente tú estás tranquilo, en una zona cómoda, a lo mejor estás escuchando música, relajado mientras trabajas, y entra la llamada del jefe que te dice, necesito que vengas a mi oficina. En esa cuestión de segundos o milisegundos, antes de que pienses en qué va a pasar mientras estás recibiendo la llamada, tu cuerpo, tu sistema nervioso ya registró que hay una situación fuera del contexto relajante en el que estabas, evalúa inmediatamente qué tan peligroso, seguro o tranquilo es, e inmediatamente le envía la señal a través del sistema nervioso periférico, sube hacia el cerebro, y ya es cuando le dice al cerebro, ¿sabes qué? Está esta situación de peligro y entonces hay que actuar de esta forma. Quien manda la indicación es el sistema nervioso autónomo, que son todos nuestros órganos, nuestro cuerpo en general, le indica al cerebro, ¿hay peligro o hay seguridad? Si hay peligro, prepárate o para pelear o para salir corriendo, porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues sí, fue un excelente ejemplo que mencionas del jefe, porque ocurre en cuestión de segundos y ni siquiera te das cuenta. Cuando actúas, cuando decides, ya fue lo último y no fue en absoluto racional. Pues mira, controlar como tal es imposible porque, te decía, ocurre de manera completamente automática, ¿no? Entonces no nos pide permiso. Y además porque ya hay muchos estudios científicos, más o menos desde los años 60 empezaron a surgir todos estos estudios que comprueban que las experiencias que hemos vivido por muchos años se quedan ancladas, la información se queda anclada en nuestro sistema nervioso. Hasta antes de los años 60, eso no era todavía tan aceptado, sobre todo por la parte más cognitiva, ¿no? que era como pues la estructura que traíamos. Pero bueno, hoy afortunadamente hay todos estos estudios que nos comprueban que sí, que esa frase de el tiempo lo cura todo o no te preocupes, ya el tiempo pasará y se te olvida,
no es real, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, ya no lo estoy pensando, a nivel cognitivo puede ser que sí, no esté todo el día ahí. Sin embargo, en las células nerviosas sí lo recuerdan y entonces a veces pasa que estamos en una situación común, por ejemplo ahorita, ¿no? Estamos aquí platicando en el programa, etcétera, y todo tranquilo, pero a lo mejor de repente surge alguna pregunta que empieza como a poner nervioso o como a poner en tensión y uno diría, o algún tema, y pues a lo mejor uno diría, ¿por qué me pongo así, no? Si estamos grabando, si estamos platicando, si estamos normal. Claro, pero racionalmente pareciera que no pasa nada, sin embargo, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso sabe que en algún momento estuvo en una situación similar de peligro, de tensión, de preocupación. Entonces recuerda y reexperimenta, no solo recuerda, sino reexperimenta, vuelve a sentir esa sensación y entonces es como responde, ¿no? Por eso es que es imposible controlarlo. Lo que sí podemos hacer y que es parte precisamente de, pues ahora sí que de mi función y de mi propósito dentro de mi labor diaria es el empezar a recordar cómo reconectamos con nuestro cuerpo, o más bien cómo nos revinculamos, porque pues siempre estamos conectados con él, pero cómo empezar a revincular y sí podemos autorregular nuestro sistema nervioso. Eso sí es bien importante. Obviamente es práctica, es paso a paso, porque pues llevamos, no sé, en mi caso 35 años sin que estuviéramos como en esa costumbre de empezar a sentir nuestro cuerpo, de parar un poquito en el día y decir, a ver, simplemente voy a tener para sentirme, ¿no? O simplemente voy a caminar para disfrutar, no porque tenga que ir a algún lado. Entonces, es empezar a educarnos muy profundamente y muy conscientemente en ese tratar de estar en relajación, de empezar a sentirnos y sobre todo, ya después lo platicamos más adelante, tenemos un nervio que es conocido como el nervio vago, que corre desde el tallo encefálico y toca todos los órganos del cuerpo, absolutamente todos, por eso es que se le conoce como vago, que viene del latín vagus, y es por deambular, ¿no? Entonces, ese nervio en particular juega una función muy importante para la autorregulación de nuestros estados emocionales y de esta parte que mencionas de comportamientos, ¿no? Del estrés, de disminuirlo, situaciones de ansiedad, disminuir también el ritmo cardíaco cuando estamos como muy acelerados, ¿no? Entonces, eso sí se puede hacer, sí se puede lograr, empezar a practicarlo en el día a día para poder tener una autorregulación y pues vivir mejor, ¿no? En realidad tener mejor calidad de vida, vivir con un poquito menos estrés, que sé que de repente en ciudades como México es más difícil, pero sí se puede lograr. Pues muchísimas gracias, Luz. La verdad es que es una información súper, súper rica para entender mejor, ¿no?, este comportamiento y como bien dices, ¿no? Pues el día a día pues es lo que nos hace, ¿no? O nos define como persona, ¿no? Ese comportamiento, que habrá situaciones que sí se pueden controlar, pero habrá otras que, pues que de plano no, ¿no? Luz, platícame un poquito de de los tipos de comportamiento humano que existen. Interesante pregunta, Willis. ¿Y por qué lo digo así? Porque, bueno, podemos hablar de 6 tipos como comunes o los más frecuentes. Sin embargo, a partir de ellos se puede dar diferentes combinaciones. Entonces, ¿cuáles son los principales? Bueno, tenemos desde la conexión social, que esta se da cuando la persona, como te decía hace un momento, en el momento de vivir la experiencia, la persona se siente tranquila, se siente segura, entonces puede darse este primer comportamiento, ¿no? Y que te decía, no es el hecho de pensarlo, sino cuando la situación surge, inmediatamente el sistema nervioso evalúa. A esta evaluación se le conoce, ahora sí que técnicamente, con el nombre de neurocepción. Es decir, nuestras neuronas que están en piel y que son las que están en contacto con el exterior,
reciben la situación y de inmediato evalúan cuál es ese nivel de riesgo. Si es un riesgo alto en cuanto a peligro o si la persona puede estar en un lugar seguro y entonces genera tranquilidad. Entonces ahí es donde surge ese primer comportamiento que sería la conexión social, como es por ejemplo en este caso, ¿no? Estamos platicando, estamos hablando tranquilamente y pues hay una conexión, hay un vínculo porque ambas partes nos sentimos completamente seguros, tranquilos de poder hablar del tema en confianza y sin problema. Otro de los comportamientos que surge es el de la lucha o el tercero que sería el de la huida. Estos dos se dan precisamente cuando el sistema nervioso simpático se alerta, porque aquí ya, una vez que nuestro cuerpo evaluó y dijo, no me siento seguro, aquí hay un cierto nivel de peligro, podemos estar en riesgo, entonces como que vete con cuidado, surgen dos posibilidades. Si la persona se siente amenazada, puede decidir luchar, o sea, irse a defender, no precisamente a los golpes físicamente, pero sí ponerse a la defensiva, ¿sabes? Esta actitud en donde de repente a lo mejor, no sé, puede ser que estamos en casa platicando y de repente alguien de la familia opina algo diferente a lo que estamos diciendo o nos critica el comentario, tal vez ni siquiera en mala onda, sino simplemente estamos hablando y nos corrige. Y entonces de repente es como que me siento atacado y reacciono gritando como de, no, ¿tú por qué? Todo me criticas, ¿no? Entonces esa es la clásica, me voy a la lucha. No necesariamente tengo que ir a golpearlo, pero sí son esas respuestas de defenderme y a ver, ¿por qué me lo dices? ¿Tú con qué lo estás avalando? En fin, ¿no? Hace O, ratito, perdón que te interrumpa, sí, sí, hace ratito adelante. estaba precisamente viendo un meme en donde decía, cuando tú bueno, dices un comentario y todos se empiezan a pelear por ese comentario y tú que te quedas muy tranquilo, ¿no? O sea, como que avientas la pedrada y, y pues ahora sí que, pues todo el mundo se pelea y tú como si nada, ¿no? Pero Claro, totalmente. Y fíjate que pones un ejemplo bien, bien simple y común, porque sí, o sea, ¿qué pasa hoy en redes sociales con los memes? Como bien lo dices, ¿no? Cualquiera lo ve, o cualquiera ve, ya ni los memes, un comentario. O sea, antes, al inicio de redes sociales, de Facebook, por ejemplo, era como que ponías tu comentario y hasta ahí, ¿no? Y a quien le gustaba comentaba o daba un like y bueno. Pero hoy en día vivimos en un estado de alerta tan elevado, en un estado de estrés tan alto que hasta ahí observamos los comportamientos. O sea, no es que físicamente tengas que estar con la persona, ¿no? Pones una publicación y ya alguien se sintió agredido y ya te está contestando, ¿no? Ayer, por ejemplo, veía un comentario de una amiga en su Facebook, compartió por ahí una nota de una chica, no sé ni de qué país, la verdad es que nada más lo vi como de rápido, pero que esta chica tiene 40 años, es soltera, tiene un muy buen puesto, gana muy bien y se la pasa viajando. Y que entonces ella tiene como la misión, o se puso la misión, de compartir ese mensaje con más mujeres mexicanas, o bueno, no te digo, no recuerdo, creo que sí es mexicana, pero con más mujeres, el hecho de, pues, que vivan ese estilo de vida, ¿no? De más allá de los 40, estar solteras, disfrutar de su dinero, viajar. Entonces, esta amiga lo compartió poniendo que estaba a favor porque pues ella piensa de la misma forma, ¿no? De repente, yo ya me iba a pasar, pero veo un comentario de una de sus amigas y la verdad es que sí, me metí a leer los comentarios porque dije, a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, es que es fabuloso el ser humano, cómo reaccionamos con tantito, ¿no? Entonces, una de sus amigas le comenta, pues, qué mal que piensa, no, le pone, ni siquiera fue el que mal, le pone, uy, pues solterona, quedada y con mucho dinero, pero triste, algo así le puso la amiga, ¿no? Pero fueron las únicas palabras que puso respecto a la nota. Entonces, mi amiga lo que le contesta en cuestión de segundos es, ¿qué tiene de malo que una mujer decida esto? Yo la apoyo. A ver, ¿y qué ofensiva eres? ¿Por qué me dices esto y esto y esto y esto? Y se empezaron a pelear las dos, o sea, los comentarios fueron de pelea, ¿no? Y su amiga le pone, oye, a ver, espérame, en primer lugar yo no te dije que tú, simplemente fue un comentario, yo no te quise ofender, no sé qué. Entonces se desató ahí la situación. La verdad es que sí me dio mucha risa porque dije, wow, o sea, cómo hasta en esas situaciones nos damos cuenta de que ya reaccionamos por automático y a la defensiva, ¿no? Entonces, este sería un muy buen ejemplo junto con el meme que comentas
de me voy a la lucha, ¿no? O sea, me voy a pelear y lo que salga. Y no es porque la persona sea conflictiva, porque a veces creemos eso, ¿no? Ay, es que es conflictivo. No es precisamente que sea conflictivo, es que las personas, los seres humanos por naturaleza, siempre buscamos nuestra seguridad. Eso es lo que nos permite vivir en calma, vivir tranquilos, con menos estrés, disfrutar la vida, sentirnos en plenitud. Entonces, en el momento en el que nos sentimos que nuestra seguridad se puede perder, obviamente vamos a defendernos, saltamos, ¿no? Y como te decía, ni siquiera lo pensamos. Entonces, puede ser ese segundo comportamiento de luchar o, por el contrario, que también tiene que ver con las experiencias que haya vivido previamente la persona, puede ser el salir huyendo. En lugar de defenderme, es el clásico que mejor guardo silencio, agarro, me voy. Y no por prudencia, porque no hay que confundir. Hay quien es prudente y dice, ya mejor me callo y no pasa nada. Pero hay quienes no es solo me callo, sino es el hecho de enojarse, agarrar las cosas, aventar y saben que ya me voy porque es imposible estar aquí, me doy la media vuelta y me voy, ¿no? O a lo mejor no enojado, sino fue tan fuerte lo que le dijeron que empieza a llorar. Y como no quiere que lo vean llorando, se levanta y se va al baño a llorar y a desahogarse por la impotencia, por el enojo, etc. ¿No? Entonces, ese sería un tercer comportamiento, que es el de huida. Y tenemos dos más que son también parte de los comunes, que es el congelamiento, en donde la persona se queda tal cual frisada, ¿no? No sé qué hacer. O sea, fue tanto el impacto de la situación que no sé cómo responder, no sé qué hacer y me quedo paralizada, me quedo congelada, el cuerpo se empieza a poner súper tenso, porque es importante hacer mención que en todos estos comportamientos, pues te decía, el sistema nervioso recibe la información, se la manda al cuerpo, a todos los órganos, a los músculos, a los huesos, y de ahí llegan a la manda o sube hasta el cerebro. Entonces, en ese inter, todos nuestros órganos van respondiendo. Entonces, en esta parte del sentirse congelado, por ejemplo, o de no saber qué hacer, el cuerpo se tensa por completo, o sea, se pone súper rígido y es el famoso traigo contracturas en todos lados, porque hubo tanta tensión que el cuerpo tuvo que quedarse ya para así, ¿no? O sea, sin poder hacer más porque es como, me quedo, ¿y para dónde voy? ¿No? O tenemos el colapso, que es cuando la persona ya se va a un grado de, ni siquiera de tristeza, sino ya de depresión, de ya no querer saber nada, no encontrarle un sentido a la vida, no querer hacer más cosas, simplemente es como, pues vivo porque aquí estoy, pero ya no tiene mayor sentido, ¿no? Entonces, esos son como pues los 5 más comunes y ya de ahí se pueden derivar como, algunos como por ejemplo el juego, la intimidad, en fin, ¿no? Esto ya es como a partir de ciertas combinaciones que surgen en nuestro sistema nervioso, pero los principales serían estos 5. La conexión social, la lucha, la huida, congelamiento y colapso. Pues ahorita que tú mencionaste estos últimos dos, ¿no? Lo que es huida, ¿se puede modificar la conducta? O sea, me imagino que va por ahí porque la persona es insegura, porque pues, a lo mejor se lo toma todo personal, ¿no? Y por eso, pues, mejor decide huir o, o como dices, ¿no? A lo mejor toma una actitud de, pues, de negación como tal, ¿no? Pero ¿qué tanto se puede, sí se puede cambiar y, y cómo se Sí, podría cambiar? sí se puede modificar, definitivamente sí. Como te decía al principio, es muy lento, o sea, el proceso no es como que de la noche a la mañana. De repente yo veo mucha gente que está como vendiendo la varita mágica y que te dicen, no, tú ven y yo me encargo de que lo hagas. Y, o sea, pues tampoco es magia, ¿no? O sea, imagínate cuántos años llevamos siendo así y de la noche a la mañana no puede suceder. Además, porque te digo, o sea, todo esto tiene que ver mucho con una cuestión de sistema nervioso. Entonces, yo, por ejemplo, lo que trabajo en mi día a día, que es el embodiment, es un trabajo completamente desde el sistema nervioso en vinculación con el cuerpo, ¿no? Entonces, trabajamos muy en particular con este nervio vago que te decía, porque él es el que nos ayuda a esa autorregulación. Dependiendo qué tan, o sea, son varios factores que se juntan. Uno es este nervio como tal, dependiendo qué tan estimulado o no esté.
Es decir, si nunca lo hemos trabajado, si nunca lo hemos tonificado o estimulado, entonces puede ser que este nervio esté como demasiado alterado y es el que nos esté provocando esos estados. Lo que hay que hacer es ir trabajando poco a poco con él para regular, y esto lo podemos hacer desde, por ejemplo, respiraciones. O sea, hay muchísimas formas para tonificarlo o estimularlo, pero ahorita, por ejemplo, quienes nos están escuchando y a lo mejor dijeran, oye, ¿yo cómo puedo empezar a autorregularme? Porque obviamente el proceso es como individual y tenemos que ir con uno por uno viendo la situación, pero si quisieras como empezar hoy en casa a trabajar esa parte, pues una de las formas más sencillas de empezar a autorregularte emocionalmente y a tonificar este nervio es la respiración, sobre todo la respiración diafragmática, que consiste en ir inhalando súper lento, pero no dejando el aire en el pecho, sino llevarlo al diafragma, y esto significa ir inflando todo el diafragma y nuestro abdomen como si fuera un globo y ponerlo así lo más inflado y más duro posible. Y después, al momento de exhalar, vaciarlo por completo, hacer la exhalación. Si quisiéramos llevar el abdomen que se pegara con la espalda, entonces se va a la parte contraria. En lugar de estar tan inflado como globito, se va completamente hacia atrás lo más que podamos. Entonces, esta respiración es súper lenta y hacerla varias veces al día nos ayuda a empezar ese proceso de tonificar o de estimular el nervio vago y por consiguiente de empezar a autorregularnos, porque este nervio va a hacer que empiece a bajar el nivel de estrés. Al estar regulado, baja el nivel de estrés, disminuye también temas de ansiedad. Entonces, eso a nivel como físico y fisiológico, pero no lo es todo. Es importante, para trabajar desde origen, necesitamos primero identificar qué experiencias ha vivido la persona que lo están llevando a actuar de esa forma, y que te decía, no es nada más como racional. Entonces, lleva todo un proceso en donde a lo mejor, como bien dices, puede ser que la persona sea insegura, pero esa inseguridad viene de algo, alguna experiencia previa que vivió, que lo hizo entonces sentirse de esa forma, y ahora cada vez que repite la experiencia, quizás no la situación, pero sí el sentir, vuelve a comportarse de esa forma, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo importante, ya sea que la persona decida a lo mejor un proceso psicológico, y que es como súper normal trabajar esa parte, o, por ejemplo, en el caso con nosotros en las sesiones de embodiment, pues lo que trabajamos es un proceso más somático, es decir, más de sistema nervioso, para ir identificando qué información es la que lo está llevando a estar a la defensiva constantemente, qué experiencias ha vivido esa persona que la llevan a sentirse inseguro, a sentirse en peligro, a sentir que todo el mundo está en contra de ellos, en fin, ¿no? Entonces, sí es posible, por supuesto, generar esa modificación de comportamientos, de patrones y, por supuesto, de la manera en que afrontamos las situaciones en nuestro día a día. Y bueno, también se vale, ¿no? Creo que el decir ya basta, ¿no? Porque, ok, a lo mejor aguanta, ¿no? Como decíamos, ¿no? A lo mejor se va a llorar al baño, se va a llorar a la oficina, se encierra solito en su oficina, se pone como a llorar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también llega un momento donde dices, oye, pues ya, ¿no? A lo mejor tratas de modificar ciertas cosas, pero pues el ambiente a lo mejor no, pues no es el adecuado para la persona, ¿no? Entonces también se vale decir, oye, pues ya, ¿no? También por ahí alguien en algún momento comentaba esta parte, ¿no? Pues es que, eh, pues Dios te mandó como esta prueba, los guerreros más fuertes aguantan, pues sí, pero tampoco es como de, oye, pues ya, ¿no? Ya aguanté Sí, demasiado, creo que ya me quiero salir, ¿no? Ya sí, sí. digo, y también veía un meme, me encantan los memes, ¿no? Pero, pero precisamente eso, o sea, si te das cuenta ya que tu relación amorosa pues es tóxica, que en el lugar donde estás a lo mejor trabajando es tóxico, que a lo mejor en la escuela pues ya es un ambiente tóxico, a lo mejor en la escuela es más difícil cambiar, ¿no? Porque tienes que a lo mejor empezar pues la prepa, la carrera, entonces ya es como de, órale, pues ya me aguanto, pero a lo mejor una relación o una relación laboral,
pues sí puedes decir, oye, pues ya, ¿no? Ya me di cuenta que no es mi lugar, pues bye, ¿no? Digo, también es válido, ¿no? Totalmente válido. Y fíjate que tocas puntos bien importantes en estos comentarios que haces, Gulis, porque, híjole, hay tanta información hoy en día que de repente estigmatizamos, por ejemplo, las emociones, ¿no? De repente es como, oí el otro día el término de positivismo tóxico y sí, creo que a veces con las redes sociales caemos en esto, ¿no? De repente el que nos dicen, no, no, pero no te enojes, no, piensa en positivo. A ver, no, espérame. O sea, en primer lugar hay que aclarar que las emociones tienen una función importante, ¿no? O sea, es un orden. Primero es la sensación, después viene la sensación y finalmente ya la parte racional o la parte cognitiva. Entonces, en el juego de las emociones es bien importante saber que cada emoción tiene una función importante y específica en nuestra vida. Entonces, oigo mucho que dicen, aprende a controlar tus emociones. No es controlar, porque controlarlas es, yo quiero que se haga lo que quiero y se acabó, y entonces me guardo el enojo, me guardo el llanto. No, es gestionarlas, es autorregularse, pero para ello es ir asimilando, por eso digo que es un proceso poco a poco, ¿no? Porque a lo mejor así, bueno, ahorita en el programa puede escucharse como, ay, qué sencillo, pero pues no es tan sencillo, lo platicamos muy sencillo, pero el proceso lleva su tiempo, porque es cambiar muchos patrones inconscientes que ya la persona trae. Ahora, en el tema de emociones te decía, por ejemplo, no está mal sentir enojo. Eso es algo que hay que ir desmitificando, porque de repente nos dicen, no, no te enojes. ¿Por qué no me voy a enojar? El enojo tiene una función muy importante que es ayudarnos a poner límites, justo lo que acabas de decir, saber hasta dónde sí y hasta dónde ya no. Una persona que nunca se enoja es súper manipulable. Cualquier persona puede hacer lo que quiera con ella porque no se enoja, ¿no? Alguien que se enoja, pero que sabe gestionar el enojo para no llegar a ira, para no golpear, en fin. O sea, por eso te digo, es irnos educando emocionalmente. Eso creo que es súper importante, la educación emocional. Entonces, nos va a permitir esta parte, te decía, de poner límites, como bien mencionabas, ¿no? También, por supuesto, otro de los puntos que mencionas y que es bien importante, el hecho de decir, hasta aquí en esta relación no me hace bien, en fin, pero tampoco a veces es tan sencillo, ¿no? Porque cognitivamente la persona puede decir, esto me hace mal, me quiero ir de aquí, me tengo que ir de aquí. Y muchas veces la sociedad juzga. Vivimos en una sociedad que lamentablemente se ha acostumbrado a emitir juicios por el simple hecho de ver o escuchar. Ni siquiera conoces a la persona y emites un juicio por cómo la ves, por lo que escuchas que dijo, y hasta ahí. Está cambiando, afortunadamente creo que estamos empezando a entrar en conciencia en ello, pero en este tipo de situaciones, por ejemplo, de una relación tóxica, es muy fácil decir, ay, pues, ¿qué hace ahí? Le gusta la mala vida, ¿no? O sea, pues que se vaya. No es tan sencillo, porque aunque racional o cognitivamente la persona sepa que ahí no tiene que estar y lo diga, esta parte somática, es decir, todo lo que está en el sistema nervioso, esas experiencias guardadas que la persona posiblemente no recuerda el origen de esa experiencia, la lleva a mantenerse ahí. Y es donde viene una lucha entre ella misma o una parte que se llama disociación, en donde por un lado yo cognitivamente sé que me tengo que ir, sé que me quiero ir, esto me hace daño, no quiero estar aquí, pero internamente hay un algo, no sé qué sé yo, ¿no? Porque así lo explicamos de repente, es que es más fuerte que yo y no puedo hacerlo. Entonces, ahí hay un proceso en donde debe haber una intervención, en donde la persona debe llevar todo un proceso para resolver, primero identificar cuál es esa experiencia de origen o madre o raíz que lo está llevando a permanecer en un lugar donde no quiere estar, donde no se siente bien, pero hay algo que lo mantiene, ¿no? Entonces, te digo, todos estos son procesos que la persona tiene que llevar desde terapia psicológica y ya desmitificar también eso, porque antes era como, ay, no, es que si voy estoy loco, a ver, no, espérate, no. O sea, la salud mental, la salud emocional, la salud psicológica es súper importante y es necesario. Entonces,
vivir esos procesos. Te digo, en el caso de nosotros, pues con el acompañamiento somático también vamos resolviendo toda esa situación con la persona, pero lo importante es eso, que la persona esté dispuesta a afrontar recuerdos que posiblemente quiso dejar ahí bloqueados, ¿no? Como porque, pues obvio, le hacían daño, pero que la única forma de resolver es afrontar esa situación y que no tiene que ver con decir, como bien lo mencionabas, pues, ay, Dios te mandó esto y tú puedes con ello, ¿no? Espérame, ¿no? O sea, eso es otro de los grandes mitos. O sea, últimamente todo el mundo cree que ser resiliente significa que te toquen los fregadazos y entre más fregadazos recibas eres más resiliente. No, la resiliencia no es eso, ¿no? En otra ocasión hablaremos de resiliencia, pero no va por ahí tampoco, ¿no? Entonces, tocaste puntos bien, bien, bien importantes y todo tiene que ver pues con empezar a hacer conciencia poco a poco de estos cambios. Exacto, ¿no? Que como bien dices, es un proceso, ¿no? Porque igual también, ¿no? Ok, ya no aguantas, pues renuncia, ok, pues ya córtala. Y como bien dices, o sea, pues es un proceso, o sea, al final de cuentas, ok, si renuncio, ok, ahorita, pues a lo mejor estoy recibiendo, pues obviamente un salario, ¿no? Si renuncio, pues ok, me aprieto el cinturón, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Porque, ok, pues ya no gasto a lo mejor en mis cositas, ¿no? O en mis cositas, bueno, sí, o sea, en mis, en mis hobbies, Sí, sí, dices, reduzco gastos, ¿no? en lo Yo que con lo acostumbro a esencial. gastar, ¿no? Pero hay otros gastos que obviamente no los puedes decir, Sí, pues espérenme tantito, ¿no? claro. Digo, por ese por otro lado, por ese lado, ¿no? Igual la relación, pues también, o sea, a lo mejor pero no, no es tan sencillo, es como de, ok, termino, pero ¿y luego qué, no? O sea, Sí, es y es otro que además, proceso. por supuesto, y es que esto se remonta a un tema completamente de infancia, de experiencias de infancia, e incluso desde antes de nacer. Y te digo, todo esto con sustentos científicos, ¿no? Eso para mí es muy importante mencionar, que no es nada más hablado así por hablar, sino ya muchos estudios científicos que comprueban todo esto. Entonces, hay una rama precisamente que es la epigenética, que nos habla de cómo el contexto, todo el entorno que está alrededor, se somatiza en la persona inclusive desde antes de nacer, no en el ADN, sino en su sistema nervioso tal cual. Y, o sea, no es como que genéticamente digan, trae como el color de ojos, por ejemplo, ¿no? Eso sí es genético, pero más allá es el entorno, esas experiencias que se vivieron y el sistema nervioso de la persona lo recibe. Entonces, pues prácticamente desde antes de nacer traemos ya cierta información que cuando ya somos adultos de repente salta y no sabemos ni por qué, ¿no? Entonces es ese proceso de ir entrando a reconocer, a identificar, en fin. Y el otro punto con el que tiene toda la relación es el vínculo, ¿no? Cuando somos, o sea, desde que somos niños, desde que estamos aquí en este plano por al primer segundo, traemos ya algo que es un vínculo, y te digo incluso desde antes de nacer, y ese vínculo nos da la seguridad, que los primeros pues son obviamente el papá, mamá o nuestros cuidadores con quienes estamos a cargo, pero de ahí en adelante la conexión social, que por eso hablábamos de ella en un principio, es súper importante porque es lo que nos va a dar seguridad. Necesitamos aprender a autorregularnos, pero también entender que nos corregulamos, que cuando estamos con otra persona, como en este caso, por ejemplo, pues no solamente estamos dos personas a nivel de cuerpo físico como tal, sino que internamente hay dos sistemas nerviosos que en este momento la información que estamos compartiendo está vinculándose para que se pueda desarrollar. De lo contrario, si no se vincula, hay un rechazo y no se hubiera podido llevar a cabo, por ejemplo, el programa, ¿no? Entonces, en el caso de las relaciones de pareja, como en muchas otras cosas, pero en este ejemplo que mencionas, tiene que ver mucho también con esa cuestión. ¿Cómo fue que esa persona vivió la experiencia del apego sano, del vínculo, porque también el apego puede ser sano? ¿Cómo lo vivió desde antes de nacer? Si vivió en un entorno de seguridad, de unión, de amor, en fin, porque esas experiencias se graban en el sistema nervioso de la persona. Y entonces cuando es adulto, a lo mejor tú podrías decir, ay, bueno, sí, pero ya eres adulto, ya eres adulta, o sea, ya cámbialo, ¿no? Ya pasó, si no estuvo mamá, si no estuvo papá, ya pasó.
sí, vuelvo al punto, se dice bien fácil y bien bonito a nivel cognitivo, la persona podría, no sé, escribirse un mantra todos los días, ¿no? De yo me amo, soy feliz, estoy bien. Sí, claro, pero eso es aquí. ¿Y el resto del cuerpo qué? ¿Y tu sistema nervioso qué? Él sabe que traes experiencias de, no sé, de abandono, de humillación, de rechazos, y entonces cuando vuelves a relacionarte con una pareja, saltan esas experiencias y entonces ahí es donde ya no viene lo fácil para terminar la relación, ¿no? Porque involucran muchas cuestiones. Entonces, vuelvo al punto, es proceso, lo que sí es muy importante es eso, que la persona lo trabaje, porque si no, entonces el resto de su vida se sigue repitiendo y de repente decimos, ¿por qué atraigo al mismo tipo de hombres o de mujeres? Pues no es que, o sea, todos se parecen. No, pues es que tú traes algo que resolver ahí y mientras no resuelvas, tu sistema nervioso va a seguir trayendo a tu vida a personas que te muestren lo que tienes que resolver, ¿no? Ahí Entonces, entra el dicho de no eres tú, soy yo, y pues sí, soy yo el que tiene que trabajar, no tú, exactamente. completamente, pero nos encanta como sociedad el papel víctima en el sentido de decir, el otro me hace, el otro tiene la culpa, no, no, o sea, ya es momento de que empecemos a asumir que nosotros, aún inconscientemente, generamos las situaciones que están sucediendo en nuestro entorno y somos los únicos responsables de modificarlas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Oye, y regresando un poquito, ahorita, bueno, hace rato que mencionábamos las redes sociales, ¿no? ¿Qué tanto cambia también el comportamiento de las personas? Por ejemplo, ayer o antier, creo que fue ayer, un jugador de la NFL, pues abre, ¿no? Y dice que él es gay, ¿no? Digo, respeto, obviamente, pues sus gustos, ¿no? Pero creo que no hay necesidad. El cuate este lleva jugando como 6 años y pues de la noche a la mañana decide abrirlo. Digo, insisto, o sea, respeto pues su manera y también el abrirlo, ¿no? Y cosas así. Pero yo también lo veo por la parte de como de generar ese, ese conflicto, ¿no? Ese tema, ¿no? Y a lo mejor poner entredicho por ejemplo, ¿no? A la liga, ¿no? A la NFL y decir, pues mira, ¿no? Soy gay y también puedo jugar, tú que a lo mejor dices que es un deporte rudo, ¿no? No sé, ¿no? Como este tipo de cuestiones que a lo mejor si pues no lo dices, pues no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas, el cuate, que insisto, tiene como 6 7 años jugando y ya a lo mejor ya está también terminando su carrera, entonces como, ¿para qué abrir ciertas situaciones, ¿no? Entonces no sé por qué, o sea, considero que sí las redes sociales nos pueden también cambiar, ¿no? Esa manera de actuar. Definitivamente las redes sociales es un tema que vino a, pues, a modificar nuestras vidas en todos los aspectos porque nos permite la inmediatez de, en cuestión de segundos, volver un caos la vida de todo el mundo por algún comentario, sea el que sea, ¿no? Como ya poníamos los ejemplos hace un momento. Entonces, hay quienes lo utilizan como pues para ser escuchados, hay quienes lo utilizan para mostrar su vida, o sea, la realidad es que pues tenemos esa libertad. En este tipo de casos, por ejemplo, pueden ser muchos los factores que lleven a la persona a tomar la decisión de hablarlo, ¿no? Entonces, puede ser tal vez, y todo, mencionando aquí que todo esto son hipótesis, porque pues, no podemos saber en realidad qué lo motivó, ¿no? Podemos tener mil hipótesis, pero no la verdad. Entonces, pueden haber muchas situaciones. Una puede ser, como dices, el querer generar polémica, porque hay casos donde sucede, pero también puede ser que la persona realmente tenía esa necesidad de externarlo y de decir, a ver, así soy, este soy yo, y poderme sentir libre de ser, ¿no? Y porque también eso es algo bien importante. Vivimos en una sociedad que desde hace muchísimos años nos acostumbraron a que tenemos que encajar en ella y eso implica dejar de ser tú para ser bien visto, ¿no? Para estar dentro. Entonces, creo que ahí también podría ser un factor, ¿no? El que la persona dijera, ¿sabes qué? Es que así sean 6 7 años los que lleve, o fueran 20 o fueran 2 meses, en realidad no sabemos, o sea, yo desconozco quién es el jugador y la edad, ¿no? Pero pues posiblemente lleva toda esa edad sin poder decir abiertamente, soy gay,
y entonces si les parece bien y si no, no, ¿no? Entonces también eso, por supuesto, el tantos años eh, guardando en secreto algo que para ti es importante, porque al final de cuentas es tu esencia, es tu personalidad, eres tú al final, ¿no? Entonces también eso pudo haber motivado pues el que lo escriba y el que lo diga abiertamente, el hecho de decir, ya, o sea, me siento en esa libertad y que gire el mundo y que la gente diga lo que quiera y a mí me vale, yo a partir de hoy puedo externar y puedo ser yo realmente, ¿no? Tal vez como el caso, por ejemplo, de Ricky Martin, que durante muchísimos años, o sea, sabemos que es la superestrella y siempre lo ha sido, ¿no? Y por muchísimos años se especuló, en realidad no se sabía, hasta que abiertamente empezó a hablar de sus hijos y empezó a hablar de su sexualidad y al día de hoy pues que sale en redes sociales, en televisión, en fin, con su esposo, con sus hijos y entonces dice, bueno, puede vivir su vida libremente después de tantos años en donde tuvo que guardarlo por el que dirán, por esto, y pues al final eso también afecta en cómo la persona vive, en que se sienta plena o no, ¿no? Entonces, pues realmente aquí no, ahora sí que no podemos saber, como decía, qué lo motivó. Una razón creo que pudo haber sido eso, el decir, quiero realmente poder ser yo y ser libremente y expresarme y vivir mi deporte, mi profesión, mi día a día, porque ya fue demasiado tiempo no siendo yo para caerle bien a los demás, ¿no? Entonces, pues también puede ser un punto de esta cuestión de que las redes sociales nos permitan expresar y al final de cuentas sabes que van a haber miles que te van a opinar a favor y otros miles en contra, pero pues ni conoces a ninguno, entonces tú te sientes en esa libertad de decir, digan lo que quieran, ¿no? Entonces, ahí pueden haber muchos motivadores internos. Claro que sí, bueno, exacto, concuerdo mucho con lo que dices, ¿no? Esta parte de, pues a lo mejor la presión que él ya traía, ¿no? Pues digo, no sabemos qué pase por su cabeza, solamente él, el por qué decidió, ¿no? Decirlo y pues igual, ¿no? O sea, repito, o sea, se respeta pues su decisión. Digo, como es una persona pública, pues igual, ¿no? Obviamente, pues genera mucho ruido, ¿no? Claro, genera la polémica. Pero al final de cuentas, pues es pues es que hay que respetar, ¿no? Como comentabas hace ratito, ¿no? Que esta amiga estaba ya insultando a la otra persona por algo pues que ella publicó, ¿no? Entonces, las redes sociales, pues efectivamente, ¿no? Generan mucha polémica, empiezas a especular cosas, ¿no? Cuando lo pones, por ejemplo, ¿no? Pones una imagen motivacional o algo medio triste, luego, oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar? Oye, pues simplemente me gustó la imagen y la quise compartir, ¿no? Creo que pasa eso, ¿no? Y también decías algo que también me gustó mucho y que le va a dar pie a cerrar este bloque y empezar nuestro siguiente episodio. Eh, de repente, con la discapacidad o los que tenemos discapacidad decimos, oye, yo soy el que se tiene que adaptar a la sociedad. ¿Por qué no? Tú no puedes adaptarte, aunque sea un 2%, ¿no? Que generalmente lo que pedimos es respeto y empatía, nada más, ¿no? Y de repente a la sociedad le cuesta muchísimo trabajo simplemente dar ese 2%, ¿no? Y se les hace fácil de repente decir, oye, es que no pones atención, oye, pues échale más ganas, ¿no? Y pues todo el trabajo, y no quiero decir que obviamente sea las personas con discapacidad seamos superhéroes, obviamente estoy totalmente de desacuerdo con el término de que somos especiales, de que somos los angelitos, de que somos, punto número uno, pues angelito eres para tu mamá siempre, tengas o no tengas discapacidad, especial eres pues para la persona que te quiere, ¿no? Para esa persona eres especial. No porque yo tenga una condición pues diferente, porque a lo mejor le echo el 110% de ganas, por así decirlo, o sí, pues de ganas a la actividad que esté haciendo, no quiere decir pues que sea obviamente diferente, ¿no? Pero al final de cuentas, si lo ponemos entre comillas, por así decirlo, físicamente o intelectualmente, pues sí estamos un poquito abajo de las personas, pongo entre comillas, ¿no? Normales, porque pues no nadie es normal, bueno, todos somos normales, ¿no? Pero sí
sí tenemos que modificar ciertas acciones para poder estar dentro de un círculo social. ¿Por qué? Sí, híjole, qué tema tan importante tocas. No sé si ya ahorita o si es en el siguiente corte, tú me dices, pero tocas un punto, bueno, varios puntos muy interesantes, desde la parte de la empatía, desde el adaptarse. Coincido completamente con estos puntos, entonces, bueno, tú me Pues, ¿qué te dirás, parece pero si cerramos para dejarlos interesantísimos. picados Me parece excelente. y que nos vean en el siguiente episodio? ¿Le parece? Perfecto. Oye, Luz, pues retomando ahora sí que el cierre de nuestro bloque anterior, de nuestro episodio anterior, la discapacidad, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de las personas, de la sociedad ante la discapacidad? Te lo pregunto y como comentaba en el episodio anterior, ¿no? Nosotros tenemos que modificar nuestra actitud, aprender más, bueno, a lo mejor no aprender más, ¿no? Pero sí modificar ciertas cosas, ¿no? Y de repente le dices a la persona, oye, tengo discapacidad. O simplemente no le dices tengo discapacidad, pero, por ejemplo, ¿no? En una sesión ahorita que estamos, ¿no? Virtual, oye, pues estoy platicando normal, ¿no? Me presento, ya físicamente, ¿no? Ya que nos dejen salir de la pandemia, pues, vamos a tomar un café y ve la discapacidad, pues es algo que obviamente no te lo puedes quitar. Y la gente cambia, pero cañón. O sea, se pone nervioso, no sabe, digo, entiendo esta parte de no saber actuar, ¿no? Pero, pero simplemente escuchan discapacidad y es como de, te dejan de hablar muchas veces, este, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Híjole, qué tema tan profundo, Ulis, porque definitivamente da para mucho y es que son muchos factores. Uno de ellos y el principal, pues como ya lo veníamos mencionando desde el inicio del programa y hace un momento también, vivimos en una sociedad llena de prejuicios. O sea, lamentablemente se ha perdido ese vínculo del que hablábamos, esa conexión social. Y esto no es de ahora, esto tiene mucho que ver con cómo ha ido, pues muchos le llaman evolucionando el ser humano, yo creo que en muchas cosas involucionamos y esa es una de ellas, porque si nos vamos al origen de la humanidad, ¿no? En esas primeras tribus, no había esta parte de decir, ay, yo soy así, tú eres diferente, tú. No, o sea, había unidad, se percibían uno a uno como uno mismo, eh, había realmente una conexión y un vínculo real, ¿no? Pero desafortunadamente al paso de los años y cuando empezaron a entrar ya más cuestiones de donde nos hacían vernos diferentes, nos empezaron a vender esa idea. Para empezar, nos empezaron a decir que nosotros mismos estábamos separados, ¿sí? No sé si te ha pasado, pero algo muy común y creo que desde la escuela, cuando nos enseñan, por ejemplo, anatomía, nos hacen vernos como una persona separada, como sistemas, ¿no? Este es tu sistema digestivo y solamente es esto. Y entonces la medicina o el médico, por ejemplo, que siempre lo digo y lo quiero reiterar aquí, mis respetos para ellos y yo sé que no es un tema de ellos, sino que la formación que han vivido los lleva a, tú eres gastroenterólogo, te enfocas solamente en esa área. Pero si tu paciente viene también con un dolor muscular y la cabeza y eso, no puedes ver nada más. Claro, yo sé que no lo vas a medicar, que no vas a atenderlo porque cada uno tiene su especialidad, pero es momento de empezar a volver a darnos cuenta que la persona es una completa y que aunque llegue por un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor de piernas, es un todo y todo su cuerpo está vinculado y se están afectando todas las demás zonas, ¿no? Entonces, si desde ahí, desde primaria, nos hacen vernos separados, imagínate cómo nos hacen vernos con los demás. O sea, no hay un vínculo, no hay un somos uno, es él, es ella, es el otro. Entonces, ya para empezar desde ese punto en el que no nos reconocemos como uno mismo, sino como muchas personas separadas, diferentes y demás. Entonces, partiendo de ahí, nos van llevando a una supuesta normalidad, como bien lo mencionabas ahorita, ¿no?
¿Por qué? Porque desde esos primeros sectores educativos nos dicen una persona normal, y vuelvo a poner entre comillas porque yo estoy totalmente en desacuerdo con ese término, pero bueno, así nos lo han vendido, ¿no? Una persona normal es la que tiene dos ojos, dos oídos, dos esto, y todo funciona y escuchan y entonces, ¿qué sucede cuando desde niños te dicen así es una persona normal? Entonces, pues tú te creces con esa idea, ¿no? Y el día que te enfrentas a una persona que tiene una discapacidad, ¿sí? Que a lo mejor no escucha o no puede hablar, que a lo mejor sí tiene físicamente todas las partes del cuerpo, pero sin movilidad en alguna, por ejemplo, entonces te empieza a causar shock y desde niño te empiezas a quedar como, volvemos al tema del sistema nervioso, recibe información y es como shock no por otra cosa, sino porque nunca nadie te enseñó que es exactamente igual de normal, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con educación, tiene mucho que ver con cultura, con que no sabemos qué hacer, pero creo que también hoy la tecnología nos permite informarnos, o sea, ya no vivimos en la época en la que no sabíamos qué sucedía o por qué una persona está en silla de ruedas o por qué una persona me habla con lengua de señas. No lo sabíamos, pero hoy no podemos decir que no sabemos. Yo creo que hoy como sociedad nos toca hacernos responsables de esa parte que va con nosotros. Y como bien lo decías ahorita, el hecho de decir, por ejemplo, la persona con discapacidad es la que tiene que adaptarse, no debería ser así. O sea, creo que nosotros, el resto de la sociedad, tenemos que adaptarnos a un punto y no es al hecho de ver diferente a la persona, sino adaptarnos al que somos uno y que no importa si no se puede mover, si no me puede hablar, si la situación que sea, es empezar a darnos cuenta que somos uno. Y creo que eso tendría que ser la clave para empezar a generar un comportamiento diferente, ¿no? De ya empezar a integrarnos, esta parte de inclusión que decías. A veces, vamos, respeto, pero no estoy a favor del famoso lenguaje inclusivo que últimamente se escucha, ¿no? No lo Yo tampoco comparto. estoy de acuerdo, la verdad. Respeto si aquí entre tus radioescuchas lo utilizan de verdad, chicas, chicos, con total respeto, se los aseguro, pero yo no lo comparto, ¿no? Creo que inclusión es esto, o sea, no puedes pedir o gritar eh, que tú decides sobre ti si ni siquiera te conoces, para empezar, ¿no? Y esto tiene que ver con si no te conoces, no conoces al otro. Inclusión sería que precisamente, oye, si yo tengo una persona o conozco personas, o ni siquiera las conozco, sé que en el mundo hay personas que son sordomudas, o que son mudas, o que son sordas, y que a veces me han dicho, oye, ¿por qué lo dices así? Es feo. Yo antes pensaba lo mismo, pero hace un par de años tuve oportunidad de empezar un curso de nivel básico de lengua de señas porque realmente me llamaba la atención la inclusión, ¿no? Y el decir, ellos no tienen por qué venir a cambiar. Yo tengo que darme la oportunidad de ser empática, entender que somos uno y buscar otras formas de comunicación, no necesariamente la verbal, ¿no? Entonces ahí me decían, lo primero es, no tiene nada malo que digas que somos sordos, porque lo somos. O sea, Claro. se ve mal porque la sociedad, como decías, te ha hecho como que, ay, pobrecitos. No, ¿por qué? No, incluso yo también antes no decía personas con discapacidad, porque yo pensaba que estaba mal dicho, que, ay, se van a sentir mal. Y esta persona, Enrique se llama, me decía, al contrario, Luz, a nosotros nos hace sentir mal que nos digan personas especiales, o con capacidades diferentes. No, porque tenemos una discapacidad, somos discapacitados y esa es la palabra, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer en temas de inclusión, definitivamente. Es que Pero exacto, creo que hablamos mucho, ¿no? De ahorita siempre está de moda, ¿no? La inclusión y, y todo, ¿no? No nada más con las personas con discapacidad, ¿no? En todos los, como decíamos, ¿no? En bloques, en episodios pasados, ¿no? Pues está la homosexualidad, está obviamente muchísimos temas que hay que trabajar, ¿no? Pero de repente yo también me he preguntado, o sea, pues te dice ser escuela incluyente, pero cuando realmente llego a tocarte las puertas, pues ¿qué pasa? Así de,
o creo que no soy escuela incluyente, ¿no? Porque mi Ujú, plantel, mi equipo de trabajo no está preparado para poder darle clases a las personas con discapacidad. Y, y hace un mes más o menos, platicando con una pedagoga, decía, pues es que la educación especial es para todos. Y efectivamente, ¿no? O sea, porque tanto ujú, tú aprendes diferente como yo, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy visual, ¿no? A mí ponme a lo mejor un libro de historia y estoy pues imaginándome a Miguel Hidalgo y así es como aprendo. A lo ujú, mejor a ti te ponen un audiolibro y pues te lo aprendes de pues rapidísimo, ¿no? Cosa que a mí pues me cuesta mucho trabajo, ¿no? ujú. Y pues es eso, entonces al final de cuentas, pero ¿qué pasa, no? Le dices a la sociedad, por ejemplo, a tu hijo, ¿no? Oye, pues necesita educación especial. No, ¿cómo? Mi hijo no puedes tener educación especial. Oye, pues todos necesitamos una educación especial, ¿no? Y eso pasa con la inclusión también, ¿no? Pues creemos ser incluyentes, pero a la mera hora ni siquiera somos incluyentes en casa, ¿no? Ujú. Y también me he puesto a pensar, pues, en este periodo de transición en mi vida, en donde he dicho, pues todos tenemos discapacidad, ¿no? ¿Qué pasa aquellas familias que tienen a alguien de tercera edad, un abuelito de edad avanzada, pues tiene discapacidad? A lo mejor, mmm, pues me vas a decir, no, no, ¿cómo va a tener discapacidad? Usa bastón, usa silla de ruedas, y no porque quiera, porque al final de cuentas el cuerpo pues, se va desgastando y va a llegar un momento en donde vas a necesitar de apoyo tanto de una persona como de algo físico, ¿no? Entonces, si yo les Claro. dijera pues a todo mundo, pues, sabes que mi chavo, pues vas a vivir la discapacidad tarde o temprano, ya sea con algún familiar o contigo mismo, si llegamos a ser adultos mayores, que esperemos que sí, ¿no? Vivir Ujú, mucho tiempo, ujú. pero si nos dan esa oportunidad, pues vamos a tener discapacidad, ¿no? No nada más es aquella persona que obviamente pues sí tiene, nace con ella, ¿no? O que la adquiere por un accidente, siempre y cuando pues es parte de la vida, ¿no? Digo, yo lo veo así. Habrá alguien que me diga, oye, estás pero mega loco, ¿no? Pero Y respetable también si así lo piensa, ¿no? Pero fíjate que normalmente, pues bueno, obviamente relacionamos la parte de discapacidad con salud, ¿no? O bueno, en este caso con enfermedad. Pero vamos, si vamos a un punto real, si hoy preguntamos quién es una persona sana, 100% sana, en un excelente estado de salud, perdón, pero yo dudo que haya alguien que tenga un excelente estado de salud. Porque aunque sea la gripita, aunque sea el dolor de cabeza, o sea, el problema es que lo hemos normalizado, ¿no? Ya hoy en día mucha gente dice, no, pues no, estoy bien, ¿no? O sea, llegan por ejemplo, a mí me pasa mucho que lleguen, por ejemplo, a alguna de las sesiones de embodiment y estamos empezando a platicar y les pregunto, oye, bueno, ¿tienes algún padecimiento que pues sea importante que conozcamos? Porque, bueno, obviamente estamos trabajando con cuerpo, con sistema nervioso y pues es importante saber, ¿no? Si tienes alguna situación de salud. No, no tengo ninguna, mi estado de salud es perfecto. Ok, seguimos platicando y de repente, es que fíjate que pues a mí me duele mucho la cabeza todos los días o esto y es como, no, que estábamos bien. El problema es que lo normalizamos, ni ya siquiera salen debería los trapitos al ser. sol, ¿no? Y empieza a fluir la plática y ya empiezan a salir todos los Sí, achaques. ¿no? Y además, bueno, vamos, por ejemplo, México es creo que el segundo lugar a nivel mundial en temas, por ejemplo, de obesidad o cuestiones de diabetes, o sea, todo eso son pérdidas de las funciones normales vitales, ¿no? Y no lo vemos así, y entonces a veces creemos que la discapacidad, como bien decías ahorita, es o ya de nacimiento la adquirió, pero es no puede caminar o no puede esto. No, no, a ver, espérate. O sea, es pérdida de esas funciones de nuestro cuerpo, ese desgaste que va teniendo. Pero vemos normal a una persona que dice, ah, yo tengo obesidad y eso está bien. No está bien tenerla y no tiene que ver con el acéptate. No, una cosa es aceptarse y amarse, pero si te amas, si te aceptas, buscas la forma de de un buen estado de salud, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es mucha desinformación, temas sociales a partir de esa desinformación. Hoy lo vivimos y vamos, no vayamos tan lejos, tiene que ver con el seguirnos viendo, como bien lo decías, diferentes y seguir viendo que somos otros, ¿no? Apenas qué pasó con las elecciones y a lo mejor dirían que tiene mucho que ver porque desde ahí viene la cultura, la forma en que nos vemos.
¿qué pasó ahora con el tema de las elecciones, por ejemplo, en Ciudad de México? De repente votaron los memes y como memes dices, bueno, por risa un rato sí, pero ya empezaban como que la mitad de la Ciudad de México así y la mitad asado. Y entonces ya desde ahí es como, a ver, espérame, ¿no? ¿Qué está pasando como sociedad? Que no nos damos cuenta de que no son los de tal partido o el otro, no son los de la zona norte o sur, no, somos personas, punto. O sea, creo que es eso algo que tenemos que empezar a ver, somos personas y somos uno. Entonces, cuando como sociedad nos demos cuenta de esto, es donde vamos a ver los cambios. Al final el cambio viene desde uno, porque no podemos querer cambiar al mundo cambiando a todos. El mundo se cambia empezando por uno. ¿No? Y con una persona todos los días que empecemos a vernos diferente, a vincularnos diferente, a darnos cuenta de que somos el mismo, divididos si quieres en cuerpos físicos o experimentándonos en cuerpos físicos, pero somos el mismo, ¿no? Entonces, a veces me escuchan estos temas y me dicen, ay, estás muy viajada, estás muy loca, pero es que es un tema muy de conciencia que empezamos a cambiar como individuos y como sociedad, ¿no? Entonces, creo que va más por ese lado, nos vamos a empezar a Es, trabajar en esa inclusión desde exacto, esa ¿no? parte. O como también ahora que la FIFA, digo, ya me voy a desviar un poquito de tema, pero creo que es importante tocarlo, ¿no? Ahorita que tú mencionabas lo de las elecciones, que la FIFA dice, vuelvo a escuchar el grito famoso de "¡Pu!" en un estadio y la selección mexicana no va. Empecé a ver como todas las respuestas, ¿no? De los que escribían ahí, decían, pues que no vaya, ¿quién va a perder más la FIFA? Porque pues México siempre va a los mundiales, llena los estadios. A ver, mi chavo, no es el punto. El punto creo que es edúcate, no seas, obviamente, respeta tanto al público que está asistiendo al estadio como a los mismos jugadores, a todos los que te están viendo en la tele, y entonces, ahora sí ya puedes ir al mundial. O sea, ese es Ujú. el hecho como tal, ¿no? Cosa que no vemos, ¿no? O sea, ay, pues que no vaya, va a perder más la FIFA. O sea, no es el punto. O sea, la FIFA creo que le da igual si México va o no va a un mundial. Al final de cuentas, pues hay 32, no, muchísimo más países, ¿no? Este, porque no vaya un país, pues creo que es X, ¿no? O sea, el punto es, ¿por qué lo está haciendo? Porque al final de cuentas eh, es como la imagen del país ante el mundo, ¿no? Y pues, qué imagen le estás dando al mundo. O sea, que eres un país, la verdad, dijo, me da tristeza decirlo, ¿no? Pero, pues, cero educación, ¿no? Sí, y a lo mejor, fíjate que a lo mejor ahorita muchos dirían, ¿qué tiene que ver todo esto Sí, sí, con sí. el tema que es comportamiento humano? Y es que de verdad tiene todo que ver porque es esa, vamos, insisto, no es solo lo cognitivo, lo que sabemos y demás, sino esos comportamientos, esas reacciones que tiene la gente, esas respuestas que dan, de verdad que uno podría decir lo que ahora mencionan mucho, la famosa generación de cristal. No es que sea una generación de cristal. Lo que sucede es que hoy estamos viviendo ya desde hace mucho tiempo, pero creo que la pandemia nos vino a amplificar una expansión de conciencia muy, muy alta y que no tiene que ver con temas de cuestiones de New Age, nada por el estilo, porque antes se pensaba que hablar de conciencia era me voy a poner a meditar y mantras y no, no, no. La expansión de conciencia es empezar a asimilarnos desde esta perspectiva en donde ya estas generaciones es, no, a ver, espérame, esto antes a lo mejor era bien visto y hoy no, y no tiene que ver con que no aguantemos, no, tiene que ver con que ya aguantamos mucho como sociedad, como individuos, y aparte de que aguantamos, ya hicimos mucho, porque también nos tocó experimentar el lado de hacer y de fastidiar, y no, o sea, no nada más fuimos las víctimas que recibimos, no, también hicimos. Entonces, ya hoy estamos en un plano en el que estamos viendo que esas situaciones no van, que como bien dices, es respeto mínimo, o sea, no estás pidiendo otra cosa más que un respeto básico, no emitir juicios, pero todo eso lo hacemos como una manera de protección, Willis. Esa es nuestra coraza de protección en la sociedad. Porque esos comentarios que escribimos en redes sociales, eso que criticamos, eso que decimos, lo hacemos ahí valientemente porque decimos, pues nadie me ve, ¿no? Pero en realidad los hacemos, o sea,
cada comentario que decimos lleva un trasfondo aunque no seamos conscientes de ellos. Dicen por ahí que el lenguaje no es inocente y la verdad es que así es. O sea, eso de decir, ay, no, no lo quise decir, no, lo que dijiste inconscientemente fue por algo. Entonces, todo lo que decimos es una proyección realmente de algo que hay adentro que no estamos resolviendo. Como sociedad, por supuesto, en este ejemplo que pones, pero si nos vamos más profundo es a nivel personal. O sea, si la sociedad hoy está así tan acelerada y todo el mundo nos atacamos y nos tiramos y nos hacemos, pues es porque no hemos resuelto muchas cosas a nivel personal que traemos desde niños, ¿no? Y a veces dicen, ay, no, yo estoy bien, yo veía habladas de memes hace rato y sí son bien divertidos, ¿no? Pero también hay que ver dónde pasa la línea de meme. Pero el otro día veía un meme que decía, yo estoy bien, a mí mis papás me aventaban la chancla o la bofetada, y no estoy traumado y no tengo esto. Híjole, como meme te puedes reír y dices, pues va, pero ya si vamos más allá, decimos, a ver, espérame, o sea, el tema de un trauma tiene una cuestión más profunda y de repente dicen, a ver, me dices eso, pero me lo está diciendo la persona y esto te lo digo porque lo compartió un amigo precisamente y de hecho me lo mandó y no dije nada por amistad, ¿no? Pero la verdad es que lo ves y dices, a ver, me estás diciendo esto una persona, en el caso de 42 años, que no ha podido estabilizar una relación de pareja, que no me refiero a que se case, sino que todas sus relaciones de pareja son solamente casual, porque no se puede comprometer a algo bien como pareja, que tiene ciertas circunstancias a nivel familiar, en fin. Entonces dices, no, espérame, no vengas a decirme que no te hizo daño el chanclazo o la bofetada. No vengas a decirme que eso te hizo más fuerte y te hizo no hieres. No, en realidad eso son caparazones porque dice una de las docentes con las que me formé hace algún tiempo, temas precisamente de psicotrauma y todo este rollo, nos decía, ¿qué es lo que sucede? Es mucho más fuerte, perdón, el dolor emocional que el físico. Entonces, mejor me guardo lo emocional, aunque me den la torre con relaciones de pareja tóxicas, aunque me den la torre alimentándome mal y teniendo problemas de obesidad, o por el contrario, de trastornos alimenticios en diferentes áreas, en fin. O sea, es más fácil eso. Y esto que menciona, ¿no? Es más fácil aventar, decir, que voltear hacia adentro y trabajar lo que traes, ¿no? Entonces, el por qué nos comportamos como sociedad así, que iniciabas con este tema, ¿no? De que la sociedad vemos diferente a las personas con discapacidad, por qué los tratamos diferente. No es un tema de la persona con discapacidad, es un tema de nosotros que no estamos resolviendo. Entonces, vuelvo al punto, nos toca hacernos responsables de nosotros y de dejar de juzgar a otro o esperar que el otro venga y se adapte, pues no. Mejor uno empezar a trabajar en sí mismo. Me dejaste sin palabras ya para cerrar el bloque, pero pero es muy cierto, ¿no? Digo, yo estoy conscientemente, digo, tengo una discapacidad, mi discapacidad es en mi parece espástica, este, como lo digo, obviamente es un proceso que he trabajado a mis largos 42 años, este, que al principio, pues por supuesto, no aceptaba mi discapacidad, no aceptaba mi condición, obviamente es normal, no voy a decir de, pues, perdón mis palabrotas, pero qué chingón es tener discapacidad. Al principio no lo decía. ¿Por qué? Porque obviamente era pérdida tras pérdida, era agresión tras agresión en la escuela, pues tener que, como te digo, ¿no? Pues aguantar cosas para querer poder estar en un grupo de amistades, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Que tuve que obviamente trabajar, y que ahora me encanta compartir. La verdad es que si alguien se acerca conmigo y me pregunta, claro, ya si empieza a ser medio morboso de, oye, ¿y caminas? Oye, ¿y cómo haces? O sea, tampoco, ¿no? Sí, no, Pero si me porque preguntan, oye, pues, ¿qué te pasó? O sea, pues para quererme conocer, pues adelante, ¿no? Estoy abierto. Y algo que le preguntaba precisamente a un psicólogo, a un compañero, le decía, oye,
¿Tú qué opinas de decir o presentarte, pues que tienes, o sea, que tienes discapacidad? O bueno, obviamente no presentarme de hola, soy Julio, tengo discapacidad, ¿no? Pero pues en el proceso de conocer a alguien, pues ya sea de manera digital o obviamente personal, ¿no? Y a lo mejor me lo pongo a ver como, por ejemplo, ¿no? Mi CV. Yo te mando mi currículum y pues obviamente, bueno, vas a ver que pues soy ingeniero, pues que he tenido experiencia en ciertos lados, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando yo llego? Esas habilidades o esa experiencia que yo tengo, pues se van a perder porque la persona está viendo la discapacidad, que era lo que te decía hace rato, ¿no? Les mencionas discapacidad y la persona te deja de hablar. Oye, pero el día de ayer me llevaba súper bien contigo y cotorreamos y todo, pero te mencioné la discapacidad y de la noche a la mañana, paz, ¿no? Y eso también pasa en los trabajos, ¿no? Pasa, pues obviamente llegas, te presentas y todo, a lo mejor ya en la entrevista, pues ya obviamente ya te ven, pero la persona que te está entrevistando ya cambió, ¿no? Porque ya empieza a sentir nervio, no sabe cómo actuar y ya en la chamba, pues también cambia y mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor las tareas difíciles no te las asignan porque pues consideran que no eres apto, ¿no? Oye, pero mi currículum dice todo esto, ¿cómo no voy a ser apto? Pues no importa, para mí yo considero que no eres apto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede, tú qué opinas pues el presentarte? Como te digo, yo lo digo en cuestión de que pues me estoy aceptando, pues es parte de mí, no te voy a decir, ay, pues qué padre estaría que un día yo dijera, voy a guardar mi discapacidad en el cajón porque me voy a ir a jugar fútbol americano, porque me encanta el fútbol americano. Entonces quiero jugar fútbol americano, pues la guardo 2 horas y ya cuando regrese a mi casa me vuelvo a poner mi discapacidad. Pues eso nunca va a pasar, es Claro, parte ¿no? de mí y, y pues es aceptarla, ¿no? Pero alguien dice, por ejemplo, esta persona me decía, no, porque pues te estás poniendo barreras y todo eso. Pues no es de que me las esté poniendo, al final de cuentas pues, soy yo, ¿no? Digo, yo lo veo así. No sé tú Claro. qué opinas, ya para cerrar este bloque. No, yo coincido completamente, Willis. La verdad es que a veces suelo tener como conflictos con colegas porque, bueno, yo de profesión yo soy administradora de empresas, después mi camino me fue llevando hacia esto realmente por el amor que tengo a la cuestión de comportamiento humano, de entendernos, de comprendernos, la salud, el promover la salud, en fin, ¿no? Pero tengo muchos colegas en el área de recursos humanos que pues son como ese primer filtro de entrevistas y demás, y a veces me echo broncas con ellos porque no comparto sus puntos de vista de la mayoría, ¿no? Yo coincido contigo, creo que es que eres tú y es tu esencia y no tendrías por qué esconderlo, ¿no? O sea, creo que no habría un sentido de por qué decir no lo guardo y claro, muchas veces lo hacen como dices ya pues por protegerte, porque tampoco está padre que te ofendan, que te digan y entonces ya mejor dices, pues no, mejor hasta que llegue. O aparte de protegerte, porque tristemente muchas veces, como lo dices, sí es una barrera o lo ven como barrera y entonces ya desde ahí no te vuelven a hablar y entonces obviamente tú dices, no, pues mejor llego a la entrevista, ¿no? Y ya ahí, pero me di el chance. No debería ser, creo que también es mucho de un tema de difundir esta parte de inclusión en las empresas. Antes no se veía, hoy empiezan a ser un poquito más humanas y a darse cuenta de que tienen que empezar a cambiar sus protocolos, sus estructuras, su forma de ver, ¿no? A veces tiene mucho que ver, pues, a lo mejor en el reclutador, como dices, el nervio de no sé por qué no me he preparado para cómo tratar y entonces, pues, normal sería el problema, pero bueno, entonces creo que ahí más bien es un tema, pues sí, las empresas tienen que empezar a generar esos cambios, a esa conciencia, las personas que están en esos puestos tienen que empezar a hacerse conscientes de, si no sé cómo tratarlo, no es una excusa, mejor búscate un curso donde puedas aprender cómo hacerlo, porque hoy ya hay herramientas, ¿no? O sea, mejor no lo llamo, no, si no sabes en estos momentos, en 2021, es porque no quieres saberlo, porque hay muchas formas de aprender, hay muchos cursos gratuitos, no necesitas gastar miles de pesos, si los puedes gastar, lo haces y te sigues preparando más, pero ya no hay excusas, ¿no? O sea, el decir es que no sé cómo, ya no es excusa, ¿no? Ya mejor investigo y lo trabajo. Entonces yo creo que
Yo creo que es un punto importante que aquí tiene más que ver con qué tan segura se sienta la persona de decir, tengo una discapacidad y decirlo directo, o de querer esperarse ya al momento de ella, ¿no? Pero pues vamos, yo sí soy de la idea de, pues dilo, eres tú, no veo cuál tiene que ser el problema, ¿no? Problema del otro, si no lo ve, pero pues bueno, insisto, se dice fácil, pero es una cultura que hay que cambiar, que también es un proceso, que también nos va a llevar, pero bueno, confío en que ya se están abriendo espacios de conciencia en estos temas también, y pues que como sociedad vayamos cambiando. Sí, exacto, o sea, no es lástima, ¿no? Porque, digo, pues tengo discapacidad y pues igual trabajar en Fundación Teletón, pues obviamente conozco a muchísimas personas con discapacidad, ¿no? Como te mencionaba mi ex compañera de radio y todo, y ella también me ha contado, ¿no? Es que, o sea, llegas a la empresa y luego se nota, o sea, no tienen que hablar, no tienen que decir nada porque pues luego se nota, ¿no? Desde la mirada ya se nota que ahí no va a ser tu lugar, ¿no? Que a lo mejor te dan chance, sí, pero pues no vas a poder desarrollarte como persona, ¿no? Como profesionista, Sí, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque vas a hacer a lo mejor actividades que no van contigo, ¿no? O sea, sí, digamos a lo mejor, ni no es que esté mal, ¿no? Pero pues como un servicio social, ¿no? O sea, pues, estás como aprendiendo, pero a lo mejor tú ya pues tienes capacidad para hacer otras cosas, ¿no? Para desarrollar otras cosas, pero no te dan chance, ¿no? No te dan chance, digo, las empresas, las escuelas, ¿no? Y sí, como te digo, o sea, oye, pues luego ni el examen, ¿no? Porque pues te lo dicen, oye, es oral, oye, pero pues a mí me cuesta mucho hacerlo oral. ¿Por qué? Porque pues me pongo nervioso, etcétera, ¿no? Pero en escrito pues puedo sacar 10. ¿Por qué no me lo cambias y me lo haces escrito? Ah, no, porque el profesor quiere hacerlo oral. Y el pobre chavo pues termina reprobando. ¿Por qué? Porque obviamente pues su fuerte no es pues el hablarlo en público, ¿no? O sea, se pone exacto, nervioso, sí, ¿no? Pero pues páselo escrito. Yo creo que hay maneras, ¿no? Como dices, es buscar las herramientas, tanto sociedad como por supuesto personas con discapacidad, ¿no? Oye, pues quiero entrar a tal lugar, oye, pues me preparo para poder entrar a tal lugar, ¿no? Por ejemplo, yo fui voluntario en Fundación Teletón, eh, estuve 2 años y medio, me encantaba, la verdad es que o sea, yo al principio cuando me invitaron precisamente para ser voluntario decía, a qué voy a Teletón? Yo ingeniero, pues ¿cómo te puedo ayudar, no? Digo, me encantaba, por supuesto, hacer videos, la edición, el grabar, es lo mío, ¿no? La verdad es que sí es lo mío. Y entonces dije, guau, los apoyo. Yo iba aquí por 15 días, terminé de 12 años, ya con el voluntariado como por wow. 16 17 años en Fundación Teletón. Este, pero creo que descubrí muchísimo, exploté muchas de mis habilidades, ¿no? Pero era como un lugar desde donde yo quería estar. Empezaba pues a grabar y a editar y pues me preparé. No había todavía los cursos en YouTube, no había como la facilidad de decir, oye, pues en YouTube lo veo, pero empecé yo a practicar con el programa de edición, yo solito me metía, mi primer video creo que lo hice en 3 meses, debo de confesar, me quedó listo en pues 3 meses o hasta más, ¿no? Y era un video como de 5 minutos, ¿no? Ahorita la verdad es que ya puedo hacer hasta tres en media hora. Digo, no es por presumir, pero pues es la verdad. Pero Ay, pues, vas generando habilidad, entonces ya se vuelve exacto, ¿no? mucho más práctico. Y fue lo que hizo, bueno, al final de cuentas, el hacer mi voluntariado y trabajar en Fundación Teletón fue precisamente eso, ¿no? Descubrir esas habilidades que, pues que obviamente sí tenía, pero que no habían sido descubiertas, ¿no? Entonces, pues fue una etapa muy padre, la verdad, es de mi vida. Ahora es otro proceso completamente. Estoy trabajando y todo eso, pero pues es eso, ¿no? Aprender también de las personas, aprender pues, que prácticamente precisamente es otro mundo, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Mi mensaje a lo mejor para la discapacidad es prepararte de ambas partes, ¿no? Ujú. Sí, sí, Tanto yo tengo que cambiar como sociedad tiene que cambiar, ¿no? Ya totalmente. para cerrar. Así es, así es. Todo es un trabajo conjunto. Y pues muchísimas gracias, Luz. La verdad es que muy enriquecedor tus comentarios, tu información.
está pendiente por ahí, creo que varios temas, ¿no? Ya de que ya salieron como más para poder trabajar, para poder platicar y compartir con el público. Gracias, Willy. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo fascinada. Son temas que me encantan, me apasionan y disfruto muchísimo. Así es que gracias por permitirme compartir tu espacio. Y fascinada también el día que gustes, con muchísimo gusto por acá regresamos. Pues muchísimas gracias y pues hasta la próxima, que estés muy bien. Muchas gracias.